Monte au ciel. Y doña María Asunción Vila Saqueo. En los 13 años que estoy en el corredor de la muerte. Para celebrar el Día Mundial contra la Pena de Muerte de este año 2017, vamos a presentarles a ustedes un documental sobre una personalidad extraordinaria. María Asunción Milá, de Salinas, una joven barcelonesa casada en los 50 con un empresario e intelectual sevillano, con quien ha tenido una docena de hijos, y que cuando superó las cargas de la maternidad decidió participar en la vida civil, que en aquella época de la España de la dictadura era una vida fundamentalmente eclesiástica. Y llevada por el impulso del Vaticano II, participó como ciudadana y como mujer en los debates de la época. Cuando está terminando la dictadura, pero nunca supimos entonces que terminaba definitivamente, ella toma parte en dos acciones singulares. Por una parte, encabeza el grupo de españoles que constituye Amnistía Internacional en España. Y por otra, participa en la creación de la Asociación Española contra la Pena de Muerte, que presidió don Ramón Carande, el gran historiador, y fue integrada por profesores de la Universidad Española claves en aquella época, como Enrique Gimbernat, Pérez Luño, Muñoz Conde y Carlos García Valdés. Por fortuna, a los pocos meses la Constitución acabó con la pena de muerte y un par de años después acabó con ella en la legislación militar el Parlamento español. Aunque no viene mal que si algún día reformamos la Constitución, acabemos definitiva y absolutamente con la pena capital allí prevista para esa legislación militar. Se trata, como verán, de una mujer excepcional. Y lo fundamental es que ustedes la vean y la escuchen. A continuación, Asunción Milá de Salinas. La medusa es pariente de las erinias. Eso no se lo Las erinias, nosotros en español las llamamos benévolas y en francés se llaman bienveillants. Y en realidad son las furias, que también, las furias que nosotros conocemos de la pintura de los clásicos del 16, que se lo pintaban todo eso, porque eran la venganza. Y yo en eso he reparado, porque las fuerzas que inspiran la pena de muerte son las fuerzas de la venganza. Y eran unas brujas realmente, que eran las que castigaban a los grandes delincuentes, a los parricidas, ¿no? Y todo eso en un momento determinado en la historia de los dioses griegos, pues hay una operación con Aquiles o no sé quién, y entonces consiguen que no siempre las benévolas tengan que ejecutar la muerte, con mucho dolor. O sea que es un argumento muy bueno para el tema de la pena de muerte. Yo digo que es que los seres humanos, el mundo, ha entendido mal el primer pasaje de la Biblia. Porque Dios no le pidió nunca a nadie que matara a su hijo. Claro, ¿cómo le iba a pedir semejante barbaridad? ¿En qué cabeza cabe que una persona... Vamos, yo les decía un día, me pidieron que hablara en la parroquia, y dije yo, aquí estamos padres y madres, seguiríamos a una persona, tendríamos confianza en una persona que nos dijera que matáramos a nuestros hijos. Yo dije, si Dios me pide que mate a mi hijo, no lo hago. Yo de Abraham no hubiera obedecido. Porque además lo hubiera confundido con otro dios Moloch.
o con otro Baal. Es que yo le dije al profesor, ¿cómo fue eso? No lo sé. Pero lo que sí sé seguro es que Dios jamás le pidió semejante barbaridad a un ser humano. Y me dijo, claro que no, hija. Digo, ah, no. Y entonces, ¿por qué nos lo habéis explicado así? Y entonces nos explicó cómo Abraham era un hombre pagano, que vivía en un mundo que era la costumbre esa, porque creían que los dioses se quedaban muy contentos y se ofrecía lo que más se quería. La fe de Abraham fue que él entendió que eso Dios no quería, que existía un ser supremo que había creado al hombre y que no se podía contentar con que se le destruyera. Y lo importantísimo, la fe fuertísima que tuvo Abraham de decir, yo me enfrento a una costumbre de siglos, pero eso el pueblo israelita no lo va a hacer nunca más. ¿Y tú cuándo te llegas a preocupar por vez primera de este problema de la pena de muerte? Pues después que se pasa una guerra, porque tú debías ser muy niño, no habías nacido. Yo soy del 51. Bueno, figúrate. Aunque con la perilla parezco mayor, decía mi madre. Pero yo cumplí 17 años el verano del 38. O sea que tenía yo muy buena edad para haberme dado cuenta de todo. Y en esos momentos, una guerra es algo espantoso. Y se plantea uno muchas cosas. Después vino la paz, pero se planteaban también problemas. Total que llegó el momento fuerte, fuerte, como yo contaba antes. Estaba yo sentada en esta habitación de aquí al lado, cuando me dieron la noticia que acababan de ejecutar a Puig-Antich y Heinche. Y tuve un trauma fuertísimo, porque yo creí que después de lo que habíamos pasado, aquellas navidades de las ejecuciones que se preparaban, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente, en los años 70. Sí. Y yo publiqué artículos celebrando que los obispos hubieran renunciado al privilegio de que el juicio fuera privado, porque Franco quería que el juicio fuera secreto, amparándose en que había 2 condenados a muerte, sacerdotes. Tenían el privilegio de que fuera secreto el juicio. Y los obispos dijeron, renunciamos al privilegio. Claro, entonces, lo que quería Franco es que no viniera la prensa extranjera. Pero al renunciar no tuvo más remedio que dejar que viniera toda la prensa, y se armó un escándalo tremendo. Y entonces ya se vio en la necesidad del indulto. Se les indultó a todos. Contaba el abogado más joven, que era un chico Ibarra, amigo de mi hijo mayor. Decía, yo como era el más joven, corrí más que los demás, cuando nos dijeron que era indulto para todos. Dice, corrí, llegué el primero a la cárcel y grité, indultos para todos. Dice, fue un momento de emoción intensa. En la cárcel todos llorábamos, abrazados, prisioneros, los condenados a muerte se abrazaban con los funcionarios, con nosotros. Dice, fue una fiesta de vida, una fiesta. Y yo creí que ya en ese momento se habían acabado para siempre las ejecuciones. Pero cuando después de eso nos encontramos con que mataron el día 2, como decía antes, el 2 de marzo de 1974 a Puig-Antich y Heinche, y ya estaba yo sentada aquí cuando me dieron la noticia. Ay, yo dije, no, Dios mío, no. Dios no quiere eso, no lo quiere. Yo decía, Dios mío, no lo permitas nunca más. Pero en ese momento, pues, bueno,
sentí como que yo me tenía que ocupar de eso. No sabía cómo, porque yo preparada no estaba. Pero pensaba, bueno, mira, si Dios quiere que yo me ocupe de eso, pues ya se ocupará de que yo... Y te aseguro que todo se me facilitó, porque tú sabías la maravilla de hombre que era don Ramón Carande, ¿no? Sí. Ese hombre dijo, adelante, vamos a fundar una asociación. Y claro, pues yo no era más que una madre de familia, no tenía ninguna presentación. Se me abrían todas las puertas, porque yo digo, con el paraguas de don Ramón yo entro donde sea. Me manda don Ramón Carande, porque ya se me abrían todas las puertas. Y fuimos, mi marido y yo, por todos los despachos, por Madrid, nos íbamos para acá y para allá. Hubo unas reuniones, empezaron a organizar, los jesuitas organizaron un foro sobre hechos religiosos, en que cada año nos fuimos reuniendo. El primer año fue el 77, en un teatro en Madrid. Fueron varios días que se convocó a toda la intelectualidad, políticos, religiosos, en fin, bueno, concentrados. Organizaba el padre jesuita José Gómez Cafarena. ¿Lo conociste? Sí, sí, sí. Un hombre inolvidable. Bueno, y yo le dije, oye, José, dame la palabra, que yo quiero hablar a esos señores. Y me dijo, no te la voy a dar ahora, porque es tarde. Te la voy a dar mañana por la mañana, porque los cogerás frescos. Y efectivamente, al día siguiente me dio la palabra antes de empezar. Y yo les dije, señores, ahora tenemos la oportunidad. Se está gestando el texto de la Constitución. Después de la guerra que hemos pasado, después de todo lo que hemos pasado, lo de la pena de muerte debe acabarse para siempre. Pero tiene que estar contemplada en el texto de la Carta Magna, la abolición. Y eso no lo podemos hacer nosotros, tiene que ser entre todos. Y aquí estáis todos. Así que, sí, todos estuvieron muy de acuerdo. Pero cuando ya nos reunimos después, estaba Ruy Jiménez, estaban todos los políticos de su cuerda, y me decía, pero María Asunción, ¿tú no te das cuenta que los militares no nos dejarán? Le digo, ¿militares? ¿Qué pasa con los militares? Pues vamos a ver a los militares. Entonces mi marido, que se las sabía todas, dijo, mira. Dinos quién era tu marido, para que quede registrado. Mi marido era un hombre admirable, un hombre, Manuel Salinas Benjumea, un hombre inteligente, bueno, muy preparado, que don Ramón le decía, eres el hombre con las ideas más claras que he conocido en mi vida. Para eso yo le pedí a Dios todo el tiempo, un marido bueno, me lo dio. Buenísimo. Buenísimo. ¿Dónde fue embajador? Embajador no, mi marido no. No era embajador, la tenía yo idea de que lo era. No, embajador no. No, como hubiera tenido que ir con todos los niños para acá y para claro, allá, ¿no? Sí, eso es un lío. No. Él era agricultor y después fue presidente del Banco Zaragozano, fue presidente de varias cosas, se ocupaba porque él tenía fincas de riego, entonces él presidió toda la comunidad de los regantes también. Trabajó mucho, fue siempre muy recto. En una ocasión su padre se retrasó en un pago en el Banco Zaragozano y le pusieron una multa. Y él se la hizo pagar, por supuesto. Y le decían, hombre, que es tu padre. Y bueno, lo siento, tendrá que ser como los demás. ¿Y te apoyó? ¿Tu actividad
como me apoyó en todo por todo. Yo escribía entonces mucho en el periódico, pero yo no di jamás a la prensa un artículo que él no le diera el visto bueno, porque yo a veces soy muy bruta, y algunas veces me decía, no, corrígelo, porque tú, ya sé que tú sabes lo que dices, pero no lo explicas bien. Entonces yo no lo daba, hasta que él me daba el visto bueno, yo no lo dejaba. ¿Hasta qué edad viviste en Cataluña, en Barcelona seguramente? No, yo yo estaba en el colegio, yo tenía 16 años cuando se acabó el curso. Y como en aquella época, como no tuvieras 18 años, no te dejaban salir a ninguna parte, yo dije, pues el año que viene me toca estar metida en casa todo el tiempo. Digo, pues me vuelvo al colegio. Entonces yo pensaba volver otro año al colegio, pero en verano cumplí los 17. Y no cumplía los 18 hasta el otro, claro. Entonces, y ya como vino la guerra, ya no pude volver al colegio. Pero vamos, yo experiencia de nada tenía, ni sabía nada más que las cosas de niña, porque en aquella época éramos muy niñas. No es como ahora que se vive más. No nos dejaban hacer nada, nunca, siempre metidas en casa. Bueno, yo no me aburrí por eso, pero vamos, que no. Pero, Asunción, a mí lo que más me sorprende de ti es que tú pues, eres una niña catalana que viene, te casas con una personalidad de la sevillana, te instalas aquí, que es un ambiente singular, el de las grandes familias de Sevilla, visto por los ciudadanos de a pie. Y lo más sorprendente es una mujer que de repente actúa en público, cosa que no era normal, no había más que aquella alcaldesa de no fue el día siguiente, no fue el día siguiente. Pero eso nos sorprende mucho, porque hoy estamos acostumbrados a ver mujeres en todas partes o en casi todas. Pero en aquella época no se veía mujeres. Y entonces eso nos sorprende mucho. Quizás sí, en Barcelona más. Barcelona siempre ha pasado de todo, pero en Sevilla... Hasta ahora, hasta ahora. Que ahora Barcelona se ha puesto pueblerina y cateta. Sí. Pero es que él, mi marido, decidió que me tenía que promocionar. Y dice, porque si no, yo no tendré con quién hablar. Nos llevábamos casi 11 años. Y claro, pues me llevaba a conferencias, me daba libros. Y yo me aficioné. Nunca había sido yo una buena estudiante en el colegio. Ya de mayor sí, pero de niña no. Yo lo que quería era jugar, no, lo de estudiar no me... Pero siempre había tenido, eso sí, una cierta afición por entender el catecismo, más que aprendérmelo de memoria. Lo de aprendérmelo de memoria no, pero entender lo que decía. Y eso he tenido tendencia. Luego, cuando más tarde, ya de casada y con mis hijos mayores, se formó en el seminario unos cursos para seglares, yo me apunté. Eran varias tardes a la semana. Eso era antes, en tiempos de Franco. Y verdaderamente he tenido unos profesores fantásticos, pero fantásticos, que les guardo un cariño inmenso. Y como el concilio dijo que lo de decir siempre amén se había acabado, que lo que teníamos que hacer es pensar que si Dios había puesto una cabeza en nuestros hombros para que pensáramos, pues pensé que estaba muy bien pensado eso. Y nos pusimos a pensar. Y cuando el cardenal de Sevilla decidió, acabado el concilio, que íbamos a tener un sínodo en la iglesia de Sevilla, nos dijo en la catedral, el sínodo no es cuestión de que lo hagamos los curas,
es una cuestión de iglesia. Ya estaban empezando a acostumbrarse. Y dijo, eso lo tenemos que hacer entre todos. Yo digo, fantástico. Entonces, pues es mejor que por grupos en las casas vayan estudiando los temas que damos. Entonces venía don Ramón. Don Ramón, que era un hombre, con la edad que yo tengo ahora, tenía don Ramón. Era un hombre sabio, lo que se dice sabio, místico. Yo le dije, pues, y él dijo, pues yo voy a las reuniones. Digo, fantástico. Pero antes de empezar, para que veáis lo que era, vino a verme él solo por la mañana y me dijo, mira hija, yo he pensado que no voy a venir, porque yo no soy digno de decir nada, porque he estado muchos años apartado de la iglesia. Digo, ¿a ti qué te parece más grave, Ramón? Haber estado muy apartado de la iglesia, porque tú le echabas en cara a la iglesia que hacía falta hacer esto, esto, esto y esto, y no lo hacía. Pero llegó Juan 23 y te dio la razón en esto, en esto, en esto y en esto. O yo, que no me cuestionaba nada y me lo tragaba todo. Y me dijo, bueno, hija, pues vendré. Ya me compré. Y no solo venía, sino que presidía la mesa del comedor con todos los que querían venir de sus amigos, ya que venían catedráticos, teólogos, etc. Y se discutían los temas. Recuerdo un día que uno de ellos dice, ay, mira, ha venido un hermano mío que es sacerdote del Opus. ¿Lo puedo traer? Digo, tráelo. Y llegó un jovencito, muy joven. Y nada más entrar en el comedor, se fue directo a la presidencia, porque él como sacerdote pensó que él tenía que presidir. Yo digo, mira, lo siento, pero la presidencia la tiene don Ramón. Y yo le dije que se sentara, pues, a la derecha de mi marido. Yo le cedía mi presidencia a don Ramón y la otra la tenía mi marido. Y él le puso, total, que lo tenía enfrente. Y él, a medida que íbamos hablando, ponía cara de, uy, 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 ¿dónde me he metido? Ay, ay, ay. Y de pronto alguien dijo, uff, la verdad, la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Entonces él pensó, ese es mi momento. Y dijo, la verdad la tiene la jerarquía de la iglesia. Y yo que lo tenía enfrente, digo, anda, hombre, ¿qué va a tener la verdad la jerarquía de la iglesia? Y él me miró ya horrorizado, como si hubiera caído en el infierno. Dice, ¿cómo? Digo, no, hijo, no, la verdad es Cristo. ¿Y quién podemos decir que lo poseemos enteramente? Dice, no, claro, eso no. Digo, pues ahí está, eso. A partir de ese momento ya puso otra cara. Se interesó por todo. Entonces, don Ramón, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué piensa del otro? Y don Ramón le explicaba. Y le dice, mira, hijo, te voy a mandar 2 libros que te van a aclarar mucho estos temas. Y se fue con una cara de felicidad, el pobre curita, contento. Yo pensé, bueno, menos mal. Y a los pocos días me dice don Ramón, me he encontrado por la calle con esta pobre criatura, cabizbajo. Me dice, don Ramón, no me mande usted los libros, tampoco me los dejarán leer. Ay, digo, pobre criatura. Es que hay gente que con toda buena voluntad tiene una teología horrorosa. Tú en esos años, que no, son los años en los que no se habla oficialmente de política ni de nada, ¿no? En aquella época, pero sí de religión, con motivo de la apertura del concilio. Sí, pero aquí se hablaba de las 2 cosas, de política y de religión. Yo soy hija de político,
En mi casa siempre se había hablado política, siempre, desde pequeña. Y a mí me interesaban las discusiones y cuando mi padre tenía reuniones, no nos decían que nos fuéramos, estábamos mi hermana y yo calladitas en un rincón y yo escuchaba. Y a mí me gustaba oír hablar a mi padre de política. Y pues mi marido siempre estuvo interesado en política y siempre estuvo interesado en religión. Él, desde muy pequeño, entró en la Acción Católica, en el grupo de propagandistas. Y él siempre decía que estaba muy agradecido porque desde muy joven le habían educado la conciencia. Y él me enseñó. Y año tras año fuimos aprendiendo y ya después empecé yo a escribir en los periódicos. Con la época que estaba de director del Correo, Javier. Yo sabía que le mandaba un artículo a Javier y al día siguiente lo publicaba. Y eso también más siempre. Después me hicieron corresponsal de Diario de Informaciones de Sevilla. Y también había una revista que se llamaba Tierras del Sur, que la fundó, me parece que fue Soledad Becerril, y también me pedían artículos. Y también me pedían artículos El Ciervo de Barcelona. Y a mí me gustaba escribir. Yo te conocí en el año 2013 en el Congreso Mundial, Sí. pero la primera vez que tuve una experiencia singular contigo fue cuando, al volver de Roma, de ver al Papa Francisco, los presidentes de las sociedades científicas que nos ocupamos de las cosas penales, y allí el Papa hizo una declaración muy potente sobre las cuestiones de los pobres y de los presos, y él dijo allí que la pena de muerte y la prisión perpetua que las condenaba por completo. Y a los 3 o 4 días me llamaste y me reñiste. Me dijiste, oye, los que andáis con el Papa no le estáis diciendo la verdad. Yo te dije eso. Sí. Porque el Papa tendría que saber que la pena de muerte, que él dice que está mal, en el catecismo está bien. Y claro, yo que nunca no había leído el catecismo desde hacía 50 años, pues me quedé un poco preocupado. Digo, pues a ver si va a ser esto verdad. Con lo cual, y esto lo voy a contar aquí, porque como lo contaré también en otro sitio, pero por si acaso, para que lo oigan las hermanas, hermanitas y hermanitos. Entonces aquello, pues claro, yo inmediatamente me puse en contacto con la persona de contacto que teníamos nosotros con el Papa, que era un profesor argentino. Y entonces el profesor argentino se lo sabía todo, dice, efectivamente, eso está así, pero claro, las cosas... pero no era Papa todavía. No, el contacto mío con el Papa era un profesor argentino. Y entonces yo le planteé tu conversación y me dice, bueno, eso, el Papa ha dicho eso, ahora lo que ocurre es que la Iglesia, que es muy lenta, tiene que transformar esto, ¿no? Pero efectivamente tienes razón tu amiga, la Iglesia todavía mantiene esta cuestión. Bueno, la verdad es que la importancia de lo que el Papa diga es muy alta, porque es muy difícil luego que la gente no siga el camino del Papa. Tienen que ser muy rebeldes contra el Papa los que no le sigan. En eso, o en la comunión a los divorciados, o cosas de esas, ¿no? Yo creo que el Papa abre caminos y luego la Iglesia tiene que ir. Bueno, entonces, quiero contar a las hermanas que al poco tiempo yo fui a ver al Papa en un petit comité de 4 personas, y nos recibió en ese despacho tan bonito, con la mesa esa foto que te mandé, y yo no sabía, porque claro, ella había escrito al Papa, y no le respondía. Y ella decía, esos de Roma que no se lo dan al Papa. Llamé a mi amigo, le di la carta al Papa, pero no había reacción. Y en aquella reunión yo todo el rato estaba pensando cómo hablar de mi amiga de Sevilla. Y no había forma de... porque acompañaba a Federico Mayor Zaragoza, que no sé quién habló más, si él o el Papa, en aquella reunión.
Entonces se levanta la reunión, termina la media hora con el Papa, más que suficiente. Y ya nos vamos a ir. Y están ya esos cardenales que tiene el monseñor Giswein, que es un alemán, tal, con una cara muy simpática, pero que yo creo que tiene una cuchilla, para los que se quedan. Y entonces dije yo, claro, esto me atrevo a decirlo porque al Papa se le habla en español, que es una cosa muy sorprendente. Ay, qué alegría. Dije yo, santidad, tenemos un problema. Y se quedaron todos horrorizados. Giswein, Mayor Zaragoza, tal, porque eso es una frase aquí muy divertida que se dice, tenemos un problema, en Houston, cuando mandaron un cohete. Y entonces me miran todos y me mira el Papa con mirada inquisitiva. Ah, sí. Y digo, mire, tengo una amiga de Sevilla, una señorita de buena familia, que tiene solo 93 años, yo creo que te quité alguna. No, en aquel momento, ahora tengo 97, Sí, pero en aquel momento tenía 93. ¿Qué dice? Que le ha escrito a usted para el tema de la pena de muerte y que usted no le responde. Y que no está dispuesta a abandonar este mundo sin que el Papa la responda. Entonces, todo el ambiente se relajó porque el Papa hizo una sonrisa absolutamente genial y dice, resolveremos eso. Bueno, y en efecto, a los 15 días... No, 8 días. A los 8 días recibí una carta con esa letra. Los papas no escriben las cosas, pero en este caso estaba escrita por el Papa, porque el Papa tiene una letra malísima, pequeñísima, minúscula, que es imposible de... Y entonces la escribió. Y ahí la anunció. El sobre Sí. y el remite. F. Casa en Santa Marta, 1200, Ciudad del Vaticano. Total. Ni siquiera ponía Francisco. F. Total, que ese asunto pues eso, salió bien, ¿no? Salió bien. Y poco después fuimos a presentar el libro, que era lo que habíamos editado los penalistas del mundo, en lo que sacábamos su texto. Hoy te he traído otro texto nuevo, otro libro nuevo. Y entonces, en esta ocasión no era en el despacho, sino era en la plaza de San Pedro, donde están a un lado los cardenales y al otro lado los profesores. Bien es cierto que además de los profesores y unos jueces argentinos, había unos indios sioux con las plumas y todo. Pero bueno, era el sitio principal. Y entonces, al final, los cardenales le saludan los primeros y los profesores, pues íbamos después. Eso fue el 4 de mayo. Exacto. Y entonces yo llamé a tu hijo, o llamé a la casa. Tú llamaste voy a ver a la al casa. Papa ahora. Bueno, y entonces me enteré de lo que pasaba. Y entonces llego al Papa y digo, soy Luis. Y él no me dio tiempo a terminar a presentarme. El de la pena de muerte. Dice el Papa. No me digas. Sí, usted es el de la pena de muerte. Bueno, y entonces me dice inmediatamente que sepa, dígale a todos sus amigos que yo me ocupo de esto y que ya he encargado, yo no supe entender a quién, pero claro, luego era el que preside la comisión del catecismo, que es el cardenal Schönburg, el cardenal de Viena, que este asunto lo tomen en serio y lo resuelvan. Y entonces le dije, por cierto, nuestra amiga de Sevilla tiene hoy un mal día. Y si le parece bien, Santidad, el rosario que me está regalando, se lo voy a llevar a ella. Y me dijo el Papa, no, le voy a dar uno especial para ella. Y para que tenga fuerza para afrontar lo que tiene. Es que acababa de morir mi hijo. Acababa de morir. Y para que siga luchando contra la pena de muerte. Realmente un Papa extraordinario, porque... Y así fue la última cuestión. Y entonces hoy te he traído el libro, que ahora lo enseño, y me alegra muchísimo que te hagan este homenaje, porque la verdad, este es un país muy duro y que no, a diferencia de los franceses que suelen entregar con generosidad con decoraciones y los reconocimientos, pues aquí no se reconoce a nadie. O sea, que es una suerte estupenda el que una obra que en caso de tu vida tiene muchas plasmaciones, porque tienes a toda tu familia amplísima y todo, pero esa obra de juventud, de promoción de los valores modernos, y la cuestión de la pena de muerte en un momento en el que, claro, y todos sabemos que en
212 se ganó a los moros definitivamente, pero eso lo sabemos nosotros hoy. En el año 77, cuando creasteis la sociedad contra la pena de muerte, no se sabía si eso iba a tener éxito. Teníamos tal decisión que yo creí que desde luego, digo, no, es que tiene que ser, no hay más remedio. Nos dijo que el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y le expliqué, dado que el número 7 indica el infinito, lo que nos quiere decir la Biblia es que matar al homicida es multiplicar sin fin el homicidio.